Muy bien, espero que estén listos para poder aprender. El tema de hoy, medidas de posición. Sobre la pregunta ¿qué son las medidas de posición? La respuesta es que son indicadores, ¿ya? Estos indicadores dividen a la población, a los datos, en partes iguales. Por ejemplo, si tú agarras los datos de menor a mayor y los divides en 4 partes, esos puntos que los dividen se llaman cuartiles. Si tú tienes los datos y los divides en 5 partes, ¿no? Entonces esos datos se llamarán quintiles. Y en forma similar, si agarraras los datos y los dividieras, ¿no? Digamos son 40 datos y los dividieras en 10 partes, ¿no? Cada corte que hicieras se va a llamar decil, ¿no? Decil 1, decil 2, decil 3 y así hasta el decil 9. También se puede partir la población o la muestra en 100 partes, ¿no? Y entonces si haría 100 partes, cada corte se llamaría percentil. Cada corte, ¿ya? En este caso hasta el percentil 99. Así entonces, esas son las medidas de posición o localización también, ¿no? Medidas de posición o localización. Son simplemente indicadores que dividen a la muestra o población en partes iguales. Es ideal para poder hacer subgrupos y en ellos volver a hacer el análisis de las medidas de la tendencia central, por ejemplo, o las medidas de dispersión. Ahora vamos a otra pregunta. Ya sabemos qué son, cómo se calculan. Esto depende. Depende si los datos son agrupados o no son agrupados. Entonces tendríamos dos métodos. Métodos para no agrupados sería así. El cuartil, quintil, decil o percentil que querramos se encuentra de esta manera. Es en este caso el dato que ocupa el lugar que se vaya con esta fórmula más el decimal que sobre, porque posiblemente al hacer esto le salga un número con un decimal. Ya ese decimal, solamente la parte decimal, no le vayan a colocar la mantisa, ¿no? Le quitan la mantisa y se quedan con la parte decimal. Eso lo multiplican por el dato posterior a ese lugar, ¿no? Menos el dato anterior a este mismo lugar. El quintil es similar, solamente que ya no divides entre 4 sino divides entre 5. El decil es similar también, es cuota entre 10, ¿no? Porque es 10 partes, ¿no? Y el percentil es lo mismo. Si se dan cuenta, las 4 fórmulas son la misma. Bueno, esto si los datos no son agrupados. Pero si los datos estuvieran agrupados, entonces las fórmulas serían estas. ¿Ya? En este caso con intervalos tienen que buscar primero que nada en qué intervalo se esconde el cuantil ¿no? Y que decían, bueno, si estamos buscando cuartil, quintil, decil o percentil. Tienen que buscar el intervalo. Una vez que tengan el intervalo, pues le ponen el límite inferior de ese intervalo más la amplitud de ese intervalo. A continuación le multiplican esta estructura, que va a depender, ¿no? Si es cuartil, quintil, decil o percentil. Pero por lo demás, si se dan cuenta, es lo mismo. Es lo mismo. ¿No? Recuerden la frecuencia acumulada anterior, esta es la frecuencia absoluta, ¿no? Y este es el lugar, ¿no? El lugar que debería ocupar ese cuantil. En este caso, si es el primer cuartil, 1 entre 4 por la población, ¿no? Si es el segundo cuartil, 2 entre 4 por la población. En forma similar con los otros. ¿Ya? Entonces, respuesta, ¿cómo se calcula? Se calcula con cualquiera de estas dos fórmulas, dependiendo si los datos están agrupados o no lo están. No agrupados o agrupados. ¿Ya? ¿Cómo sería un ejemplo para datos agrupados, ¿no? En este caso se me ocurrió colocar aquí encontré un ejemplito de la tabla de frecuencias con las alturas de los alumnos del colegio. Determinar el percentil 20, el cuartil 2 y el decil 5, ¿no? Ahí tengo la clásica frecuencia absoluta. Ahí tengo la estatura de los estudiantes. Y voy a calcular, por ejemplo, el percentil 20. La fórmula del percentil 20, como habrán visto, sería pues límite inferior más la amplitud, ¿no? Como es percentil 20, pongo 20 entre 100. ¿Por qué 20? Porque es el percentil 20. Si hubiera sido el percentil 30, hubiera puesto 30 en el lugar de 20. ¿Y por qué entre 100? Porque cuando hablamos de percentiles, hablamos de 100 partes. ¿Ya? Por la población n, no tengo la n todavía, menos la frecuencia acumulada, ¿no? Entre la frecuencia absoluta. En este caso, pues mi frecuencia absoluta podría ser 2, 6, 15, 26 o 30, depende. Si quisiéramos calcular el cuartil 2, entonces sería así. Si se dan cuenta, es lo mismo que el anterior. La única diferencia entre esta fórmula y la anterior es que ahora dice 2 cuartos, porque es el cuartil 2. Y si quisiéramos calcular el decil 5, sería 5 entre 10, ¿no? Me hace cuenta que es lo mismo. Lo único que cambia es esta fracción que va dentro del paréntesis, dependiendo del cuantil que quieran calcular.
¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es calcular el total de población. Primero que nada hallamos la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada vamos a hallar. Vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada sumando 2,6, 8, 8 más 15, 23, 23 más 26, 49, y 49 más 30, 79. Entonces nuestros datos son 79 datos en total. Ok, entonces ahora voy a buscar el percentil 20. ¿Dónde está el percentil 20? ¿No? El lugar del percentil 20. ¿Dónde se encontrará? ¿Qué lugar ocupará? Entonces multiplicamos, ¿cómo es el percentil 20? ¿No? 20 por la población 79, pero lo dividimos entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque es el percentil. Percentil es entre 100 partes. ¿Ya? Bueno, acá usan calculadora, le sale 15,8. Inmediatamente buscamos este 15,8 en alguna de las filas. ¿Puede estar aquí en el 2? No. ¿Puede estar aquí en el 8? No. ¿Puede estar en el 23 tal vez? Sí, ahí está. 15,8 está contenido en 23. Entonces nuestro percentil 20 se encuentra en este intervalo. Y entonces nuestro percentil 20, como les estaba diciendo, estaría entre 1,46 y 1,54. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los datos, ¿no? El límite inferior, en este caso es 1,46, es este numerito de aquí. La amplitud es la resta de 1,46 con 1,54, ¿no? Si restan aquí les va a dar 0,08, ¿no? Esto ya lo hemos calculado, esto sale 15,8, ¿ya? 20 entre 100 por n es 15,8. Y sobre la frecuencia acumulada anterior, pues si la frecuencia acumulada es 23, la anterior es 8. Ya es 8, o sea, acá en FI menos 1 iría 8. Y aquí en FI absoluta, ¿no? Iría pues lo que le corresponde al 23, que es 15, ¿no? La frecuencia de 15. O sea que si reemplazas los datos, ya se vería más o menos así. Ahí está el límite inferior 1,46, la amplitud 0,08 como les dije. Bueno, acá no he puesto lo que he calculado, he estado indicado 20 sobre 100 de n que es 79, pero sabemos que va a salir, ¿no? El 15,8 de hace ratito. Menos el 8 entre 15, ¿no? Ahí está menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta 15. Y bueno, es momento de usar la calculadora y si lo hacen correctamente les va a salir 1,50. Ese sería el percentil 20. Vamos a calcular el cuartil 2, pero creo que con esto ya ha quedado claro, ¿no? A ver, cuartil 2. Buscamos el cuartil 2. Buscamos el cuartil 2, el lugar del cuartil 2, no el cuartil 2 exactamente. Así que el lugar del cuartil 2 sería pues entonces, como es cuartil 2, pongo 2 por la población 79 entre 4, y eso me da 39,5. Este 39,5 lo voy a buscar. ¿En dónde se encuentra? ¿Aquí en 2? No. ¿En 8? No. ¿En 23? No. ¿En 49 se encuentra? ¿No? Ahí se encuentra. Entonces, tomamos esta cuarta clase y está escondido aquí entonces. ¿Ya? Ahí estaría nuestro cuartil 2. Definitivamente entonces ahora el límite inferior ya no es 1,46, ahora es 1,54, ¿ven? Ahora es 1,54. 1,54 es el límite inferior del cuartil 2, o sea, acá iría 1,54. La amplitud vuelve a ser 0,08, pues si no me creen resten 1,62 con 1,54, les va a dar 0,08. ¿No? Reemplazan acá la n que es 79, en este caso la frecuencia acumulada anterior sería, pues si el cuartil 2 está en esta clase, con 49, la frecuencia acumulada anterior sería 23, o sea, acá iría 23. Y la frecuencia absoluta que le corresponde a 49 es 26, ¿no? 23, 26, entonces acá iría 23 arriba, 26 abajo. Y se va a ver así, ¿ven? Límite inferior 1,54, amplitud 0,08, n 79, frecuencia acumulada anterior 23 y la frecuencia absoluta 26 del intervalo. Usan la calculadora y les va a dar 1,59. Veamos el decil 5, pero miren, es similar, decil 5, 5 entre 10 por 79, calculo el número, lo busco en la tabla, en este caso está acá escondido otra vez en 49, ¿no? Y pues simplemente reemplazo el límite inferior, la amplitud 0,08, ¿no? Y la n como 79, así como la frecuencia acumulada 23 y la frecuencia absoluta 26 para este cuarto intervalo, ¿no? Nos va a salir lo mismo, obviamente porque el decil 5 y el cuartil 2 son la misma medida, es más, ambos se llaman mediana. ¿Ya, chicos? Entonces ahí terminaría. Espero que haya quedado claro cómo calcular las medidas de localización para datos agrupados. ¿Y cómo sería un ejemplo para datos no agrupados? Y si no estuvieran agrupados, ¿cómo calculamos las medidas de localización o posición? Bueno, veamos un ejemplo. Supongamos que tengo 30 empleados y aquí está, por ejemplo, ¿no? Como dice,
participaron en una prueba que mide la capacidad para el ejercicio. Se midió esta capacidad por empleado en minutos, ¿no? Esta es la capacidad que tienen para hacer ejercicios. Algunos aguantan 25 minutos, otros aguantan 28, otros aguantan 30, ¿no? Otros 34, ¿ya? Determine el cuartil 2, el decil 3, el decil 8, el percentil 50, el percentil 85. Yo solamente voy a hacer los dos primeros, ¿ya? Los demás queda como práctica para ustedes. Le ponen pausa al video y a ver, resuelvan, ¿no? Es fácil, es más fácil que los datos agrupados. Pero siempre hay algo, pues, ¿no? Siempre hay algo. En este caso, primero que nada, tienen que ordenar los datos de menor a mayor, ¿ya? Tienen que colocar el 25, el 27, el 30, todos estos datitos los tienen que volver a reescribir, así como está acá, saliendo, ¿no? De menor a mayor, por ejemplo, hay dos 25 nada más aquí, ¿no? Hay 25 acá, el otro 25, ¿dónde está? ¿Dónde está el otro? Acá está el otro 25, ¿no? Está 25, 25, 25, dos 25. El 26 también solo hay dos veces, miren. 26 acá, 26 acá, no hay más 26, ¿no? 36 es el único dato mayor, ahí está 36, es el único mayor de todos. Una vez que los has ordenado de menor a mayor, ya empiezas a colocarle nombres, ¿no? O sea, este es el primero, ¿no? El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, así, ¿no? Así empiezas a colocarle sus lugares, ¿ya? En este caso tiene que salir de 30 empleados. Bueno, voy a calcular el cuartil 2. Ahí está la fórmula de cuartil 2. Es, en este caso, pues, el dato que ocupe el lugar. Y este es el lugar. ¿Ya? Este lugar debe ocupar. Más el decimal que sobre de este cálculo por el dato posterior al lugar que salga aquí, menos el dato anterior al decimal que salga aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar, un momento de buscarlo al cuartil 2. Tengan cuidado que siempre es n+1 en este tipo de casos, ¿eh? Bueno, lo primero que nada, ¿cuánto vale n? ¿Cuántos datos tenemos? Contamos 30, entonces acá sería 30 más 1. 2 cuartos de 30 más 1 con calculadora, o la mitad de 31, ¿no? Es 15,5. Lo que me indica que el cuartil 2 ocupa el lugar 15,5. O sea, está entre el lugar 15 que está aquí y el 16, pues, ¿no? 15,5. En este caso está fácil, pues, ¿no? Está entre este 30 y este 30. ¿Cómo se hace? 30 más 30 entre 2, ¿no? Eso te va a salir 30. Aquí el cuartil 2 es 30. Sin embargo, a veces no es tan fácil, chicos. A veces acá la diferencia entre los datos no es tan sencilla como 0, ¿no? A veces cambia. Y además el decimal tampoco es 15,5, a veces 15,25, 15,35, puede cambiar. En ese caso se tiene que usar esta fórmula y más o menos se vería así, ¿no? El máximo entero de 15,5 es 15. O sea, tomas el lugar 15, que en este caso es 30. Este no es el cuartil realmente. El cuartil se encuentra entre 30 y 30, ¿ya? Bueno, este sería el anterior y este sería el posterior. Este 30 anterior y este 30 posterior. 30 menos 30 por el decimal. Este 0,5 lo saco de acá, de este máximo entero, 15,5, lo que sobra es 0,5, ¿no? Y bueno, este 30 pues es el del lugar 15, ¿no? Desarrollas esto y te va a salir 30 también como hace rato hemos sacado. Si quieres calcular el decil 3, haces lo mismo. 3 décimos de n+1. Nuestro n es 30, ¿no? Desarrollas, te sale 9,3, ¿ven? 9,3. En este caso está entre el noveno lugar y el décimo lugar, ¿no? 9,3, el lugar 9,3. Entonces, en este caso está al ojo, pues 29, 29, solamente te va a quedar 29, así que el decil 3 es 29. Sin embargo, aplicando la fórmula, que es un poquito más general, sería 29, ¿no? El lugar 9 es 29, ahí está 29, más el decimal que sobra aquí, ¿no? Que es 0,3, ¿ya? Por el dato posterior menos el anterior, ¿no? El dato posterior es 29 y el dato anterior es 29, ¿ya? Desarrollas y te va a salir 29, ¿no? Estos ejemplos estaban fáciles de calcular, no era necesario usar la fórmula. Sin embargo, lo estoy haciendo para que quede claro todos los detalles. Ya, chicos, espero que haya quedado claro. Así ustedes pueden calcular el decil 8 al ojo, ¿no? Al ojo, de frente, no necesitan tanta ceremonia. En realidad, simplemente yo agarro el decil 8 es 8 sobre 10. Entonces multiplico 8 por 30, 240. Entre 10, 24. Entonces el lugar 24 me salió exactito. Sería 32. El decil 8 es 32. El lugar 24. Si quiero el percentil 50, fácil pues. El percentil 50 sería pues 50 entre 100. Entonces multiplico 50 por la totalidad de datos 30, 50 por 30, 1500 y lo divido entre 100. 15. Es el lugar 15. Ahí está, me sale 30. ¿No? Y así, chicos, ¿ya? Entonces creo que está súper sencillo. No van a tener mucho problema. Sin embargo, si quieren ser precisos, si quieren tener un resultado exacto, les recomiendo usar esta formulita de acá. Ya no la van a encontrar, creo, en los libros.
No está así tampoco. Tiene una explicación un poquito más bárbara. He tratado de ser lo más preciso posible, chicos. Y eso sería toda la explicación en este vídeo. Si tienen alguna pregunta o duda, igual pueden hacerlo por WhatsApp, ¿no? Como siempre. Chao, chicos.